Durante décadas, miles de mexicanos viajaron sin saber que detrás de cada autobús que los llevaba de una ciudad a otra existía una historia industrial, política y técnica profundamente ligada al desarrollo del país. Una historia de acero, motores, decisiones de Estado y sueños de modernización. En ese contexto, nace una empresa que marcaría para siempre el paisaje de las carreteras mexicanas, Mexicana de Autobuses, conocida por generaciones simplemente como MASA. Su origen no fue casual ni privado, fue el resultado de una visión gubernamental que buscaba independencia tecnológica, empleo nacional y dejar de depender de fabricantes extranjeros. En una época donde el país apostaba por construir su propio futuro sobre ruedas, MASA se convirtió en símbolo de esa ambición. Desde talleres en el norte de la Ciudad de México hasta enormes plantas industriales que abastecieron a casi todas las líneas del país, sus unidades estuvieron presentes en los viajes más largos, en las rutas más difíciles y en los recuerdos de millones de pasajeros. Hoy vamos a recorrer esa historia paso a paso, desde su nacimiento como empresa paraestatal hasta su consolidación como uno de los grandes nombres del transporte mexicano. Y si te apasionan estas historias que forman parte de la memoria colectiva del país, suscríbete ahora al canal Nostalgia a México, activa la campanita y acompáñanos a seguir redescubriendo el México que se movió sobre el asfalto. El nacimiento de Mexicana de Autobuses no puede entenderse sin mirar el contexto del México de finales de los años 50, un país que buscaba fortalecerse desde adentro y construir una industria propia capaz de competir con el extranjero. En 1959, el gobierno mexicano tomó una decisión clave al nacionalizar la empresa Carrocerías Separte Hermanos, una firma que desde 1944 había trabajado en la fabricación de carrocerías en la colonia industrial Vallejo, al norte de la Ciudad de México. A través de la Sociedad Mexicana de Crédito Industrial, conocida como SOMEX, se dio forma oficial a Mexicana de Autobuses, sociedad anónima de capital variable, establecida el 10 de septiembre de ese año. Aquellas instalaciones, que superaban los 8,000 metros cuadrados, se convirtieron en el punto de partida de una empresa que no solo produciría vehículos, sino que ayudaría a moldear el transporte foráneo del país. MASA nació con una misión clara: abastecer al mercado nacional con autobuses modernos, robustos y adaptados a las condiciones reales de las carreteras mexicanas, reduciendo la dependencia de importaciones y fortaleciendo la ingeniería local. Desde sus primeros días, la empresa se proyectó como un brazo industrial del Estado, con recursos, respaldo político y una ambición que pronto la llevaría a convertirse en uno de los fabricantes más importantes de América Latina. El primer gran paso de Mexicana de Autobuses llegó con el lanzamiento de su primer modelo emblemático, el MASA 37S100, conocido popularmente como Correcaminos. Este autobús, basado en el chasis del Fenson Roadrunner, que había dejado de producirse en Estados Unidos en 1958, fue adaptado a las necesidades del transporte mexicano y pensado para operar en rutas largas, caminos irregulares y climas extremos. Con capacidad para 37 pasajeros, el Correcaminos estaba equipado con un motor General Motors de 6 cilindros en línea, turbo cargado, acoplado a una transmisión Spicer de 5 velocidades y suspensión por muelles, una configuración robusta y confiable para su época. La producción se realizó en la planta de Vallejo y se mantuvo activa hasta 1963, tiempo suficiente para que el modelo se ganara un lugar en las flotas de numerosas líneas del país. Empresas históricas como Costeños del Golfo, Alas de Oro, Flecha Roja, México Pachuca, Flecha Amarilla y Norte de Sonora incorporaron estas unidades, convirtiéndolas en parte del paisaje cotidiano de las carreteras mexicanas. El Correcaminos no solo fue el primer autobús de MASA, sino también una declaración de intenciones: demostrar que México podía fabricar vehículos de pasajeros competitivos, durables y capaces de responder a la demanda creciente de movilidad nacional, marcando así el inicio de una etapa dorada para la industria autobusera mexicana. Tras el éxito inicial del Correcaminos, Mexicana de Autobuses comenzó a ampliar su catálogo con una visión más ambiciosa, buscando no solo atender el mercado nacional, sino también competir en el extranjero. Fue así como surgió el modelo 41M500, una unidad diseñada específicamente para el mercado estadounidense y fabricada para la empresa Defender, subsidiaria de Northwestern Auto Parts Company.
Este autobús representó un salto tecnológico importante, ya que se ofrecía en dos variantes de motorización. El M506, equipado con motor Detroit Diesel 16B71, transmisión Spicer de 5 velocidades con overdrive, y el M1508, con motor Detroit Diesel 6B71 y transmisión de 4 velocidades con diferencial dual. Ambos modelos contaban con capacidad para 41 pasajeros y estaban dotados de aire acondicionado, calefacción y suspensión neumática, características que los colocaban a la altura de los estándares internacionales de la época. Esta etapa marcó el momento en que Masa comenzó a consolidarse como un fabricante serio, capaz de adaptar sus diseños a distintos mercados y normativas, demostrando que la ingeniería mexicana podía competir en escenarios más exigentes. Aunque su producción fue limitada, estos modelos reforzaron la reputación de la empresa y sentaron las bases para una segunda generación de autobuses más modernos, cómodos y tecnológicamente avanzados, que terminarían por convertir a Mexicana de Autobuses en un referente absoluto del transporte foráneo en México durante las décadas siguientes. En 1963, Mexicana de Autobuses dio un paso decisivo con la presentación de su segunda generación de autobuses, encabezada por el modelo LH para 41 pasajeros, conocido popularmente como Crucero, una unidad que marcaría una época en las carreteras del país. Este modelo podía equiparse con motores Detroit Diesel 8B71 o Cummins NH220, entregando potencias de hasta 315 caballos, y contaba con transmisiones Spicer de 4 o 5 velocidades, además de la opción de suspensión neumática y aire acondicionado mediante motor auxiliar, algo que en aquellos años aún era considerado un lujo. Su diseño robusto, confiable y adaptable lo convirtió rápidamente en uno de los favoritos de las grandes líneas nacionales. Empresas emblemáticas como Flecha Amarilla, Flecha Roja, Autobuses Texcoco, Transportes Monterrey Saltillo, México Toluca, Estrella Roja y México Acapulco, Estrella de Oro integraron estas unidades a sus flotas, consolidando al crucero como sinónimo de modernidad y resistencia. Con cada kilómetro recorrido, estos autobuses demostraban que la industria nacional estaba lista para asumir un papel protagónico en el transporte de pasajeros, reduciendo la dependencia de fabricantes extranjeros y fortaleciendo el orgullo por lo hecho en México. Si esta historia te está llevando de regreso a las carreteras de otra época, suscríbete al canal Nostalgia a México, activa la campanita y acompáñanos a seguir recorriendo las historias que movieron al país sobre ruedas. Hacia finales de la década de los 60, Mexicana de Autobuses entró en una etapa de consolidación industrial que marcaría su identidad definitiva. En esos años se presentó el modelo Somex 2000, una unidad que no solo representó una evolución técnica, sino también un símbolo del control estatal sobre la industria. A partir de este modelo, el nombre Somex comenzó a integrarse de forma visible en el frente del autobús, mientras que el emblema de Masa y el águila nacional se mantenían como sello de identidad. El Somex 2000 estaba diseñado para 41 pasajeros, equipado con el potente motor General Motors 8V71, capaz de entregar alrededor de 350 caballos de fuerza, acoplado a una transmisión Spicer, sincronizada de 4 velocidades, con opciones de aire acondicionado y suspensión de aire, características que lo colocaban a la altura de los mejores autobuses internacionales de su tiempo. Estas unidades comenzaron a circular por las rutas más exigentes del país, operadas por líneas como Pullman de Morelos, Autobuses de Occidente, Flecha Roja México-Pachuca, Estrella Blanca y Cristóbal Colón, demostrando una confiabilidad notable incluso en trayectos largos y climas extremos. Cada salida de uno de estos autobuses reforzaba la idea de que México no solo podía ensamblar, sino diseñar y producir vehículos de gran capacidad con estándares competitivos, convirtiendo a Masa en un pilar del transporte foráneo nacional y en una referencia obligada dentro de la historia automotriz mexicana. El crecimiento sostenido de Mexicana de Autobuses hizo evidente que las instalaciones originales de Vallejo ya no eran suficientes para atender la demanda nacional e internacional que comenzaba a consolidarse. Fue así como, a inicios de la década de 1970, se tomó una decisión histórica: la construcción de un complejo industrial completamente nuevo en Tultitlán, Estado de México.
Este proyecto representó una de las mayores apuestas industriales del país en materia de transporte. El nuevo complejo contaba con más de 43,000 metros cuadrados de naves de producción, ubicadas dentro de un terreno de 222,000 metros cuadrados, convirtiéndose no solo en la planta más grande de México, sino en una de las 5 más grandes del mundo, dedicadas a la fabricación de autobuses en aquel momento. Desde estas instalaciones, comenzaron a producirse los modelos que marcarían a toda una generación, como el Somex 1500, de 10 metros de longitud y capacidad para 37 pasajeros, equipado con el confiable motor Detroit Diesel 61B71 y transmisión Fowler de 5 velocidades, disponible tanto con suspensión de muelles como neumática. Junto a él apareció el exitoso Somex 3000, de 11 metros de largo para 41 pasajeros, impulsado por el robusto Detroit Diesel 8B71, con aire acondicionado y suspensión de aire, una combinación que lo convirtió en el autobús preferido de innumerables líneas del país. Desde servicios suburbanos hasta los recorridos más largos, estas unidades dominaron las carreteras mexicanas durante más de una década, consolidando a Masa como sinónimo de resistencia, confort y orgullo industrial nacional. El éxito de los modelos producidos en Tultitlán impulsó a Mexicana de Autobuses a diversificar y perfeccionar aún más su oferta durante la segunda mitad de la década de los 70 y los primeros años de los 80. El Somex 3000 evolucionó y dio paso a nuevas variantes como el Somex S2030, que conservaba la capacidad para 41 pasajeros, pero incorporaba mejoras en chasis, acabados y confiabilidad mecánica, manteniendo el poderoso motor Detroit Diesel 8V71 y transmisiones Spicer de 5 velocidades. A partir de este modelo, surgieron versiones como el S2030 y el S2230, ya equipadas de serie con aire acondicionado y suspensión neumática, elementos que en esa época representaban un estándar de lujo en el transporte foráneo mexicano. Paralelamente, Masa desarrolló versiones alargadas para exportación, como los S2031 y S2131, con capacidad para 45 pasajeros, muchos de los cuales fueron enviados a Centroamérica, reforzando la presencia internacional de la industria mexicana. Estas unidades podían equiparse con motores Cummins de 6 cilindros en línea, transmisiones automáticas, dirección hidráulica y sistemas neumáticos completos, demostrando que la ingeniería nacional estaba a la altura de cualquier fabricante extranjero. Durante esos años, los autobuses Masa no solo transportaban pasajeros, sino que simbolizaban el punto más alto del desarrollo tecnológico del autotransporte mexicano, una época en la que México no solo ensamblaba, sino diseñaba, producía y exportaba autobuses con identidad propia. Para mediados de la década de los 70, Mexicana de Autobuses alcanzó uno de sus momentos más ambiciosos al lanzar el que sería su modelo más equipado durante su etapa como empresa paraestatal, el Somex 5000. Esta unidad representó el máximo esfuerzo por competir en el segmento de mayor lujo del transporte foráneo nacional, incorporando acabados interiores superiores, aislamiento acústico mejorado, dirección hidráulica, aire acondicionado de alto desempeño y el confiable motor Detroit Diesel 8V71, acoplado a transmisiones Spicer de 4 velocidades. Algunas versiones especiales, solicitadas por líneas como 3 Estrellas de Oro y Estrella Blanca, llegaron incluso a equiparse con el motor Detroit Diesel 6B92 y transmisión automática Allison con retarder, algo inusual para la época y que colocaba a estos autobuses al nivel de las mejores unidades internacionales. Paralelamente, Masa desarrolló el prototipo Somex 7000, un autobús de doble piso concebido como una apuesta al futuro del transporte de larga distancia, equipado con motor Cummins NTC 370 y transmisión automática, diseñado en colaboración con ingeniería estadounidense. Sin embargo, este proyecto quedó truncado por la crisis económica de 1976, que golpeó severamente a la industria nacional y limitó la inversión en desarrollos de alto costo. A pesar de ello, el legado tecnológico de Masa ya estaba consolidado, y sus autobuses seguían recorriendo carreteras de todo México y de otros países, demostrando que la industria mexicana había alcanzado una madurez histórica difícil de igualar en los años posteriores. Con el paso de los años, muchas de estas historias quedaron atrás,
escondidas entre el polvo de los caminos y el ruido de los motores modernos. Pero cada autobús, cada terminal y cada ruta forman parte de una memoria colectiva que no debe desaparecer. Hablar de estas empresas, de sus logros y de su legado, no es solo recordar vehículos, es recordar a las personas que viajaron en ellos, a los conductores que recorrieron miles de kilómetros y a las familias que hicieron del autobús su forma de conocer México. Estas historias nos recuerdan que el país se construyó sobre ruedas con esfuerzo, visión y orgullo nacional. Si este viaje al pasado despertó recuerdos, nostalgia o curiosidad, suscríbete al canal Nostalgia a México, activa la campanita y acompáñanos a seguir recorriendo la historia que nos une. Aquí seguimos rescatando la memoria de un México que sigue vivo en el recuerdo. Nos vemos en el próximo viaje.